Poner la última diapositiva, por favor. La bibliografía. También yo a esto añadiría, ya que hemos estado hablando de temas de etnicidad, un artículo de Óscar Muñoz Morán. No recuerdo ahora el título, pero algo así, de bárbaros a indios, una cosa así. Y habla sobre este cambio del concepto del bárbaro, del extranjero y del otro al final, porque es de lo que estamos hablando. Y cuando se habla de D&D y se presenta, incluso a través de D&D, se presenta un bárbaro, lo que estamos hablando al final es de otros, de el guerrero que no es el del ámbito en el que se está jugando normalmente. Es el guerrero que viene de un sitio en el que todos son bárbaros, que no es él. De hecho, hay una... cuando se habla, además de... en D&D, además de las clases, está la raza, la clase, el trasfondo, y luego hay dotes. En los trasfondos hay uno que es el de forastero o salvaje. Ese trasfondo es el que va casi siempre con el bárbaro. Porque estamos hablando de lo otro. Y cuando los griegos hablaban del bárbaro, como hemos dicho al principio, así un poco para resumir, estábamos hablando de los otros, los que no son griegos, que es algo terrible. Claro, si tú eres griego, pues todo lo que no sea como tú, es decir, perfecto, es malo. Pero ese uso político del bárbaro también en Roma, para justificar invasiones y demás cosas, y luego ese uso que se ha seguido haciendo en Edad Media no tanto, ojo, pero ya en Edad Moderna, con el inicio de las colonizaciones de salvajes, bárbaros, detalle, salvaje es como es en inglés la famosa canción de Pocahontas de bárbaros. Ahí, en ese giro de la película, en inglés, salvajes, en castellano lo tradujeron a bárbaros, ese giro en el que europeos y amerindios se llaman unos otros bárbaros, porque no es lo importante que lleva puesto, sino que es el otro. Una cosa que me estoy dando cuenta ahora que creo que es importante recalcar, sobre todo por cómo es el clima político actual y que está muy en boga, no solo es para justificar guerras, o sea, los romanos lo que hacen es cada vez que tienen un problema dentro de Roma, la culpa es de los bárbaros. Sí. De los germanos, de hecho. O sea, y movilizar población para que en lugar de estar incordiando aquí y tener una excusa para hacer una leva pagada, claro, por soldadas y demás, para llevar a un montón de señores enfadados a pegarse con otros, viene muy bien tener ese recurso. El texto que hablábamos antes, el 376, el cruce del Rin, Amiano luego cuenta que esos abusos conllevan a que Radagaiso, uno de los godos, se opone en armas a esos abusos. O sea, acaba levantándose en armas. Pues la derrota que se va a generar después en la batalla en la que muere el emperador, de hecho, que no me acordaré, si me viene el nombre luego lo digo, derrotan a un contingente de romanos esos godos, provocar una serie de matanzas de godos asentados ya en el Imperio Romano de antes por todo el Mar Negro. Porque las autoridades políticas van a empezar a decir, porque además así aprovechan para descargar responsabilidades sobre unos periodos chungos como de hambrunas o épocas en las que hay que subir impuestos y demás. Usan al germano como chivo expiatorio social y se producen matanzas, masacres de godos después de esa derrota, también un poco para que la población no se centre en otros problemas. Volvemos a lo mismo, volvemos al discurso de la extrema derecha. ¿Los problemas son nuestros? No, los problemas son del otro. O sea, los problemas los traen los otros. Así que tu odio no tiene que ser nunca contra los de dentro, sino contra los de fuera. Que al final todo esto lo que esconde es el discurso de la aporofobia. A ti no te molesta el que es diferente, el que tiene otros rasgos, sino el que es pobre. Generalmente. Sí, pero de todas formas en igualdad de pobreza hay algunos más iguales que otros y hay algunos que tienen factores añadidos. Aquí ya, claro, el tema obvio de la interseccionalidad. Si compras todos los boletos de la lotería te toca, ¿no? Pues si tienes todas las trazas interseccionales como para ser, en este sentido, odioso, con muchas comillas, pues te van a poner el San Benito. Quien quiera ponértelo, obviamente, algo totalmente condenable y absolutamente despreciable. Pero se establecen una serie de marcadores de estatus. Se aplican todos a la vez, porque alguno puede tener más peso que otro, depende del contexto, porque en el discurso según se presenta,
el marcador principal va a ser la etnicidad, la raza. Mientras que en la praxis el marcador principal está siendo la economía. Luego puede haber otra serie de marcadores, género, además de etnicidad, altura, aspecto, un montón de marcadores de sexualidad que se interrelacionan entre sí. Y al final, cada discurso realzas uno. Y eso es lo que nos está pasando con bárbaros. Había un libro que leímos durante la carrera, no sé si tú lo llegaste a leer o no, también, El miedo a los bárbaros. No era el miedo a esta gente con hachas gordas, era el miedo al mundo islámico en el siglo XXI. Porque se ha vuelto a convertir en ese gran bárbaro de Occidente. No hay más que oír a Trump, no hay más que oírle, y no es el único. Que el gran miedo, el gran enemigo, el gran bárbaro de nuestro imperio, eso es el Islam. Se visten como nosotros, claro, hablan si como eso no nosotros, están integrados. Es el mismo discurso de hace casi 2000 años. Bueno, de hace más de 2000 años, porque esto ya se hacía cuando los bárbaros eran los celtas. Esto se siguió haciendo cuando los bárbaros eran los germánicos. Curiosamente, durante la Edad Media no se recurre tanto al bárbaro como concepto, sino a la Guerra Santa, del otro. Sí, no, realmente. Aunque también se incorpora. De hecho, ojo, interesante dato, el bereber viene del bárbaro, el etnónimo. Claro. A eso iba. Estos tíos que están ahí, al margen de la Roma del norte de África. Estos tíos que están ahí y viven en el desierto, no hacen caso a las leyes romanas, no son urbanizables, no se les puede dar ciudadanía, porque si se la doy me la lían porque no me hacen caso. Como Estado romano, se le empieza a aplicar este etnónimo y luego se toma como propio. Claro, tú piensas que hay historiográficamente siempre ha habido unas primeras invasiones y unas segundas invasiones. Invasiones bárbaras, se las ha llamado. ¿Y cuáles son las segundas invasiones bárbaras? Vikingos en el norte de Europa y musulmanes en el sur. ¿Y es que a los eslavos musulmanes entran en segunda? Invasiones. Sí, también los eslavos, es verdad. Y los pueblos eslavos que entran por el y húngaros y tal. Sí. Pero los magiares y todas estas. Y luego ya más tarde los mongoles, pero que no ha sido la invasión del todo, es otra cosa. Pero sí, es los nuevos bárbaros. Luego el mongoles y demás, pero ya no entran tanto en el occidente europeo. Se quedan un poco en esta zona intermedia de Oriente Europeo y Medio Oriente. Sí. Entonces, sí, ya son diferentes. Claro, ya no entra dentro de la misma lógica. Porque además se venden, entre comillas. Y porque es otra filosofía, la de los mongoles. No olvidemos que vienen con Genghis, que vienen con sus sucesores, Ulegu y demás, que abrazan el Islam, que abrazan el cristianismo, que abrazan muchas cosas que eran impensables para bárbaros. Que cuando se habla de los mongoles como gente super bestia, super bárbara, también el etnotipo del mongol representado en los bárbaros orcos en D&D es algo constante. Siempre que se habla de orcos con una representación barbarizante, es una representación de carácter en mongol estepario. Y dices, pero a ver, ¿saben ustedes que Genghis Khan no prohibió ni una sola religión? ¿Saben ustedes que Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, fue el gran Khan de China? Intentando asumir toda la burocracia china, intentando asumir todas las religiones chinas. Le puede salir mejor o peor, puede ser más o menos autoritario, pudo cambiar ciertas estructuras que antes eran mucho más estratificadas y que luego dejaron de serlo. Pero, por favor, dejemos de ver al mongol, dejemos de ver al huno, al germánico, al galo o al vikingo como bárbaros, tontos y letrados que solo saben coger una espada y dar leches. Era gente que, como en todas las sociedades, habría gente más interesada en la cultura y gente menos interesada. Y muchas veces sus gobernantes eran los más interesados en la cultura. Así que es romper con este etnotipo que al final no deja de ser... Que para jugar está muy guay, Coger un varón y empezar ahí a reventar orcos, a reventar monstruos, pues mola. Pero no dejemos de ver qué es eso, qué es una construcción. Y en el caso del bárbaro es todo fantasía, es construcción cultural, como tú has dicho, Luis. Es mucho más importante eso que las realidades, que no son eso. Y no dejemos tampoco llevar a la actualidad, resucitar este discurso, que ya no toca.